No permitas que esa bandera toque el suelo. El accidente aéreo que se cobró la vida de miembros de Leonard Skinner sigue siendo uno de los misterios más profundos del rock. Pero ahora, a los 77 años, Artemis Pyle finalmente revela lo que sucedió antes del accidente. ¿Por qué Ronnie Van Zant hablaba de morir joven? ¿Por qué Cassie Gaines temía tanto al avión? ¿Por qué se ignoraron las advertencias? ¿Y qué vio Artemis Pyle en esos momentos finales antes del impacto? Estas preguntas sin respuesta han persistido durante décadas, dejando a los fans desesperados por claridad. Únase a nosotros mientras descubrimos lo que realmente sucedió antes del accidente y por qué Artemis Pyle decidió stellar. La era dorada de Leonard Skinner, el papel no contado de Artemis Pyle. En el corazón del legado de Leonard Skinner no solo está la música, sino también las historias que la rodean. Y una de las figuras más importantes para mantener vivas esas historias es Artemis Pyle. Como el baterista que ayudó a definir el sonido de la banda durante sus años más brillantes, y como uno de los pocos sobrevivientes del trágico accidente aéreo de 1977, su viaje ha cargado un peso que nadie más en el grupo puede compartir. Hoy, a los 77 años, su testimonio resuena con aún mayor fuerza, ya que décadas de disputas y relatos cambiantes han convertido su voz en un ancla para la verdad. Lo que hace que su papel destaque no es solo su supervivencia, sino también su determinación en esa fatídica noche para asegurar ayuda para los demás cuando cada segundo contaba. En los últimos años, ha comenzado a compartir detalles ocultos que una vez llevó solo. Y al hacerlo, ha brindado a los fans y a los historiadores una imagen más completa de la historia de la banda. Para comprender la importancia de Pyle, primero hay que observar las raíces de Leonard Skinner. La banda se formó en Jacksonville, Florida. Durante la década de 1960, amigos de la misma comunidad se unieron con un amor compartido por la música, dando forma lentamente a un sonido que combinaba rock, blues y country en algo singularmente sureño. Su estilo transmitía tanto la energía cruda del hard rock como la narración conmovedora de las tradiciones folclóricas estadounidenses. A principios de la década de 1970, se estaban ganando una reputación como una de las bandas en vivo más emocionantes del país. Su ascenso a la fama estuvo marcado por canciones que se convirtieron en himnos. Sweet Home Alabama capturó el orgullo por las raíces sureñas, mientras que Free Bird se convirtió en un clásico con su poder emocional e inolvidables solos de guitarra. Estas canciones no solo les ganaron un lugar en las listas de éxitos, sino que también definieron todo un movimiento de rock sureño, colocándolos hombro con las bandas de rock más respetadas de su época. Para muchos, la música de Leonard Skinner era la voz de la gente común, entregando tanto valentía como gracia en igual medida. A mediados de la década de 1970, la banda estaba en la cresta de la ola del éxito. Los conciertos atraían multitudes masivas, y su reputación como una banda en vivo poderosa solo se hizo más fuerte con cada actuación. El sonido de 3 guitarristas trabajando juntos, junto con la voz distintiva de Ronnie Van Zant y la batería constante de Pyle, creó algo que se sentía más grande que la vida. Sus giras no eran solo espectáculos, eran celebraciones de un estilo de música que los fans sentían que realmente les pertenecía. El ascenso del grupo no fue de la noche a la mañana, sino constante. Cada álbum agregando nueva fuerza a su impulso.
Ese impulso alcanzó una nueva altura en octubre de 2007 cuando lanzaron Street Survivors. El álbum se convirtió rápidamente en una de sus obras más exitosas. Canciones como That Smell y What's Your Name mostraron una banda madura en la cima de su creatividad. La portada en sí, que mostraba a los miembros de pie en llamas, parecía capturar tanto la energía como el peligro que los rodeaba en ese momento. Fans y críticos estuvieron de acuerdo en que esto no era solo otro disco, sino una declaración de dónde se encontraba Leonard Skinner, en la cima del mundo del rock sureño. La gira que siguió al lanzamiento de Street Survivors fue un reflejo de lo lejos que habían llegado. De ciudad en ciudad, miles se reunieron para verlos actuar. Existía la sensación de que eran imparables, que el futuro solo traería escenarios más grandes y un mayor éxito. Detrás de la batería, Phil mantuvo el ritmo fuerte, asegurando que la base de cada canción fuera sólida. Su papel no era tan visible como el de los cantantes principales o los guitarristas, pero era esencial para el poder de su música. Él era el latido del corazón de la banda durante su apogeo, dando energía y vida a cada actuación. Pero aunque su carrera parecía intocable, el destino tenía otro plan. El 20 de octubre de 1977, el avión que transportaba a la banda se quedó sin combustible y se estrelló en Mississippi, cobrando la vida de Ronnie Van Sant, Steve Gaines, Cassie Gaines y otros a bordo. La tragedia truncó un viaje que apenas había alcanzado su punto álgido. Entre los sobrevivientes se encontraba Artemis Pyle, quien no solo sobrevivió al accidente, sino que también encontró la fuerza para buscar ayuda para los demás a pesar de sus propias heridas. Tropezando por el bosque con dolor, logró llegar a una casa de campo, trayendo rescatistas al sitio. Sus acciones esa noche nunca han sido olvidadas, ya que demostraron coraje frente a una pérdida inimaginable. En los años que siguieron, la historia de la banda quedó envuelta en memoria, mito y, a veces, controversia. Surgieron disputas sobre lo que realmente sucedió en los momentos finales y quién fue el responsable. Sin embargo, a pesar de todo, la voz de Pyle se ha mantenido constante. Habiendo vivido la experiencia y llevado sus cicatrices, su testimonio tiene un peso que ningún relato externo puede igualar. A los 77 años, su voluntad de hablar abiertamente sobre esos eventos les da a los fans la oportunidad de escuchar la verdad de alguien que estuvo allí y que todavía siente la responsabilidad de preservarla. Para él, nunca se ha tratado solo de sobrevivir, sino de honrar la memoria de aquellos que se perdieron y asegurar que se entienda su legado. Sus recuerdos no son simplemente historias de tragedia, sino también de hasta hermandad, resiliencia y el poder de la música que conmovió a millones. Al compartir detalles ocultos ahora, le permite al mundo ver a Lane Skynyrd no solo como leyendas en el escenario, sino también como personas reales que construyeron algo extraordinario a partir de la amistad, la lucha y la visión. Ahora, en lugar de que la banda avanzara para llegar a ser grande, su historia dio un vuelco y se convirtió en una tragedia desgarradora. Pero, ¿cómo empezó todo? Una aeronave arriesgada. El Convair CB-240 que transportó a Leonard Skinner en 1977 era un avión con una historia problemática. Construido en la década de 1940 como un avión de pasajeros de corto alcance, ya había pasado por las manos de diferentes propietarios cuando la banda se encontró con él. Cada propietario dejó signos de desgaste, y el avión ya no tenía la fiabilidad que se esperaba de un avión turístico moderno. Durante años,
Se le había descrito como obsoleto, con un historial de problemas mecánicos que planteaban serias dudas sobre su seguridad. Aquellos que trabajaban de cerca alrededor del avión sabían que sus mejores días habían quedado atrás. Los propietarios anteriores habían hecho poco para aliviar estas preocupaciones. El mantenimiento del Convair a menudo se retrasaba o se realizaba de manera descuidada, y su mantenimiento estaba muy lejos de lo que uno esperaría para transportar pasajeros por todo el país. Los informes seguían al avión de repetidos problemas con el motor y fugas que obligaron a los técnicos a dejarlo en tierra para su revisión. En lugar de ser atendido adecuadamente, había sido trasladado de un operador a otro, y cada uno lo transmitía cuando los costos de mantenerlo en condiciones de aeronavegabilidad eran demasiado altos. En 1977, el avión tenía una reputación que hacía que los profesionales experimentados se lo pensaran 2 veces antes de subir a bordo. Esta reputación quedó clara cuando otra banda, Aerosmith, consideró alquilar el mismo avión a principios de ese año. Su equipo de gestión lo inspeccionó de cerca, revisando los registros y reuniéndose con los pilotos. Lo que encontraron les hizo dudar. Las preocupaciones sobre la fiabilidad del avión, junto con las dudas sobre la profesionalidad de su tripulación, los llevaron a rechazarlo por completo. Su decisión reflejó un juicio cuidadoso, una conciencia de que el riesgo era demasiado grande para un grupo que pasaba meses en la carretera y en el cielo. El rechazo de Aerosmith subrayó la seriedad de las advertencias que rodeaban al Convair. A pesar de estas señales de alerta, la dirección de Linear de Skynerts llegó a una conclusión diferente. Presionados por las exigencias de la gira y ansiosos por cumplir con su apretada agenda, aceptaron usar el avión. Fue una decisión tomada bajo presión con necesidades financieras y logísticas que pesaban mucho. Para muchos, parecía un compromiso de seguridad para mantener a la banda moviéndose entre ciudades y lugares. En retrospectiva, la elección pareció fatídica, pero en ese momento se presentó como un arreglo necesario para mantener viva la gira. Aún así, no todos se sentían cómodos. Antes de abordar los vuelos en el Convair, varios pasajeros expresaron su inquietud. Los miembros del séquito susurraban sus preocupaciones, señalando los ruidos extraños, las fugas de aceite y el estado general del avión. Había relatos de miradas nerviosas y conversaciones sobre si el avión era realmente seguro. Algunos expresaron la idea de que el avión no estaba destinado a transportarlos en absoluto. Esa sensación de temor los siguió cuando subieron a bordo, flotando en el aire como una sombra que nadie podía sacudir por completo. Pero antes de esto, hubo otras señales y advertencias que se ignoraron, de las cuales, si se hubieran considerado, habría sido una historia diferente. Advertencias desoídas. En los días previos al accidente, hubo advertencias, insinuaciones y sentimientos inquietos que ahora se sienten casi demasiado pesados para ignorarlos. Para Linear de Skynert, el éxito llegó rápidamente, pero también tuvo un costo. Su ascenso a mediados de la década de 1970 estuvo marcado por viajes implacables, espectáculos interminables y un movimiento constante de ciudad en ciudad. La banda prosperó con la energía de las giras, pero con ese estilo de vida llegaron riesgos que no siempre se tomaron el tiempo de considerar por completo. Entre ellos se encontraban palabras, miedos y decisiones que, si se hubieran manejado de manera diferente, podrían haber cambiado el curso de la historia. Ronnie Van Zant, el carismático líder, se comportaba con confianza, pero también tenía un extraño sentido del fatalismo.
Los amigos y compañeros de banda a menudo recordaban cómo a veces hablaba de no vivir hasta la vejez. Al principio, estos comentarios parecían el tipo de humor negro que los artistas suelen usar al reflexionar sobre la vida rápida que estaban viviendo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, esas palabras comenzaron a sonar menos como una charla casual y más como premoniciones. Las declaraciones de Ronnie sobre una muerte temprana eran inquietantes, pero reflejaban el estilo de vida duro que abrazó, uno que parecía destinado a extinguirse demasiado pronto. Cassie Gaines, una de las cantantes de respaldo y hermana del guitarrista Steve Gaines, tenía su propia profunda inquietud. A diferencia de Ronnie, la suya no se expresó como aceptación, sino como miedo. A Cassie nunca le gustó volar y se puso cada vez más nerviosa por el estado del Convair CB240. Según los informes, no quería seguir viajando en él, sintiendo peligro cada vez que abordaba. Sus preocupaciones no se ocultaron a sus allegados y pesaron mucho mientras la banda continuaba con su agenda. Dentro del círculo del grupo, se habló de mudarse a un avión más seguro y confiable. Habían alcanzado un nivel de éxito que hacía posible la actualización, y algunos entendieron que depender de un avión más antiguo era arriesgado. Las discusiones fueron reales, pero el impulso de la banda para seguir actuando parecía siempre impulsarlos hacia adelante antes de que se pudieran tomar esas decisiones. Con espectáculos llenos, nueva fama y las exigencias de las giras, la seguridad a menudo quedó relegada a la urgencia de mantener vivo el impulso. La conciencia de los riesgos no estaba ausente. Todos sabían que el avión tenía sus fallas y algunos incluso expresaron incomodidad al respecto. Sin embargo, la banda eligió seguir avanzando como si nada pudiera detenerlos. Su confianza mutua y su determinación para cumplir con los fans eclipsaron la precaución que podría pesar de haberlos llevado a tomar una decisión diferente. Para Artemis Pyle, quien luego sobreviviría al accidente y jugaría un papel clave en la búsqueda de ayuda posterior, la tragedia dejó una profunda impresión que nunca se desvaneció. En años posteriores, reflexionó sobre cuán prevenible podría haber sido el desastre si esas advertencias y temores se hubieran respetado por completo. El conocimiento de que había señales presentes hizo que la pérdida fuera más difícil de soportar. Llevaba el peso de saber que la tragedia no era solo el destino, sino el resultado de elecciones que podrían haber sido diferentes. El vuelo final que terminó con partes de la banda. En la tarde del 20 de octubre de 1907, el Convair CB-440 despegó de Greenville, Carolina del Sur. La banda, Leonard Skinner, acababa de terminar una actuación y se dirigía a Baton Rouge, Luisiana, donde estaban programados para tocar en su próximo concierto. El ambiente a bordo era tranquilo al principio. Músicos, miembros de la tripulación y amigos de la familia llenaban la cabina. Algunos hablaban en voz baja, algunos descansaban y otros se preparaban silenciosamente para la noche siguiente. A pesar de las preocupaciones sobre el estado del avión, el comienzo del vuelo se sintió casi ordinario, con risas y conversaciones fluyendo entre los pasajeros. No mucho después de que salieron de Greenville, la sensación de calma comenzó a desvanecerse. En algún lugar en medio del viaje, el avión comenzó a mostrar signos de problemas serios. Los motores, ya conocidos por sus problemas, comenzaron a fallar. El sonido cambió de constante a inestable, llamando la atención de todos. Al principio, los pasajeros no podían decir qué estaba mal,
Pero la inquietud creció a medida que el avión se sacudía de maneras que se sentían inusuales. En la cabina, los pilotos lucharon con la situación. La condición del combe hizo su trabajo aún más difícil. Los informes revelaron más tarde que los errores con la mezcla de combustible jugaron un papel importante. Los pilotos no manejaron el equilibrio correctamente y, en lugar de solucionar el problema, sus acciones lo empeoraron. La aeronave pronto comenzó a funcionar peligrosamente baja de combustible utilizable. La atmósfera a bordo cambió de alegre a tensa a medida que la realidad se hizo evidente. Los pilotos intentaron transferir combustible de un tanque a otro, con la esperanza de estirar el suministro restante. Sus esfuerzos, sin embargo, no tuvieron éxito. El tiempo se escapó mientras el avión seguía perdiendo potencia. Cada intento fallido profundizó la crisis, dejando poco espacio para la recuperación. En la parte de atrás, los pasajeros comenzaron a sentir lo que estaba sucediendo. Los ojos se encontraron en silencio y las conversaciones se hicieron más cortas. Algunos rezaron mientras que otros se agarraron con fuerza a los asientos. Sin forma de mantener los motores en funcionamiento, el enfoque de la tripulación cambió a encontrar un lugar para aterrizar. La opción más cercana era el aeropuerto de Macomb en Mississippi. Los pilotos apuntaron la aeronave sin potencia en esa dirección, con la esperanza de que al menos pudieran planear lo suficiente como para llegar a la pista. Durante unos minutos, la posibilidad de un aterrizaje de emergencia seguro ofreció un rayo de esperanza. Pero a medida que el avión descendía, los árboles de la campiña boscosa de Mississippi se acercaron. El Convair era demasiado pesado y perdió altitud demasiado rápido. Los motores ya no proporcionaban empuje y el avión planeó solo con tiempo prestado. En la cabina, cada golpe y caída se sintió con más fuerza. A medida que el bosque se acercaba, los momentos finales se hicieron terriblemente claros. El Convair rozó las copas de los árboles, enviando obturadores a través del fuselaje. El frágil cuerpo de la aeronave comenzó a romperse bajo la tensión. En cuestión de segundos, se perdió el control. El avión se estrelló contra los árboles con un impacto catastrófico. El fuselaje se rompió violentamente, esparciendo piezas por el suelo. El accidente se cobró vidas de inmediato. Ronnie Van Zandt, Steve Gaines, Cassie Gaines, el asistente del gerente de gira Dean Kilpatrick, y ambos pilotos fallecieron en el impacto. La repentina pérdida cortó profundamente en el corazón de Leonard Skinner, terminando la formación original en un instante. Pero, ¿cómo pudieron los sobrevivientes obtener ayuda después de quedar atrapados en el avión, buscando el rescate? Cuando la aeronave se rompió en el bosque de Mississippi, varios pasajeros fallecieron al instante. Otros quedaron con heridas graves, incluyendo huesos rotos, cortes profundos y traumatismo craneal. Artemis Pyle, el baterista de la banda, sobrevivió, pero sufrió fracturas de costillas junto con otras heridas. A pesar del intenso dolor, entendió que alguien tenía que conseguir ayuda rápidamente. El lugar del accidente estaba en lo profundo del bosque, lejos de las carreteras principales, y los sobrevivientes no podían moverse fácilmente. Pyle se esforzó por salir de los restos. Se arrastró y tropezó a través de los escombros y el terreno irregular, confiando más en la determinación que en la fuerza. Sus costillas rotas hicieron que cada paso fuera agonizante, pero continuó porque sabía que el tiempo era crítico. Sin ayuda médica, muchos de los heridos no podrían sobrevivir.
Su decisión de alejarse del naufragio finalmente conduciría al descubrimiento del accidente por el mundo exterior. El área donde cayó el avión estaba muy arbolada, embarrada y desigual. Pyle y otros 2 sobrevivientes intentaron abrirse camino a través de este terreno accidentado. No tenían un camino claro, y cada movimiento era lento. Las ramas, las áreas pantanosas y la espesa maleza hicieron que la caminata fuera aún más difícil. Sus cuerpos estaban maltratados. Sin embargo, siguieron adelante porque no había otra opción. El grupo no tenía suministros, ni forma de pedir ayuda. Los restos estaban ocultos bajo la cubierta de los árboles, haciéndolos invisibles desde el cielo o desde la distancia. Esto significaba que a menos que alguien llegara a una zona poblada, había pocas posibilidades de un rescate rápido. Su única esperanza era seguir avanzando hasta encontrar señales de presencia humana. Después de luchar a través del bosque durante lo que parecieron horas, Pyle y los otros sobrevivientes finalmente llegaron a un claro. Se encontraron con una casa de campo. Agotado, cubierto de sangre y apenas capaz de mantenerse en pie, Pyle intentó acercarse a la casa. Sin embargo, la escena fue alarmante para el propietario. Al ver aparecer repentinamente a un grupo de hombres heridos, el granjero creyó que podrían ser una amenaza. Con miedo disparó un tiro que alcanzó a Pyle. La situación podría haber terminado en más tragedia, pero Pyle logró gritar y explicar lo que había sucedido. Se identificó y le contó al granjero sobre el accidente. Una vez que el propietario entendió, su miedo se convirtió en preocupación. La realidad de un accidente aéreo en los bosques cercanos fue impactante, pero quedó claro que se necesitaba ayuda urgentemente. Después de escuchar la explicación de Pyle, el granjero contactó rápidamente a las autoridades locales. Esa llamada telefónica fue la primera alerta oficial de que un avión se había estrellado en la zona. Inmediatamente se enviaron equipos de emergencia, policía y unidades de rescate. Debido a que la ubicación era rural y difícil de alcanzar, la coordinación tomó tiempo. Sin embargo, la llamada puso en marcha la cadena de eventos que llevarían a los rescatistas a la escena. La llegada de los equipos de emergencia a los bosques de Mississippi fue caótica. El lugar del accidente era remoto, lo que requería que los rescatistas navegaran por campos embarrados y densas líneas de árboles para llegar a los sobrevivientes. Los bomberos, los agentes de policía y los trabajadores médicos tuvieron que transportar el equipo a mano y crear caminos improvisados a través del bosque. Cuando finalmente llegaron a los restos, la escena fue abrumadora. Partes del avión estaban esparcidas y los heridos estaban tirados en el suelo con dolor. Varios habían muerto, incluyendo al cantante principal Ronnie Van Sant y a la corista Cassie Gaines. Los sobrevivientes fueron sacados uno por uno, algunos llevados en camillas, otros ayudados por los rescatistas a través del barro. El proceso tomó horas, pero finalmente todos los sobrevivientes fueron transportados a hospitales para recibir tratamiento de emergencia. Mientras los equipos de rescate trabajaban, las noticias del accidente comenzaron a extenderse. Los informes se publicaron a nivel nacional en cuestión de horas, creando conmoción entre los fans y la industria de la música. La banda había estado en ascenso y sus canciones eran muy queridas en todo Estados Unidos. La repentina tragedia parecía irreal para muchos. Al principio, la confusión se extendió sobre quién había vivido y quién había fallecido. Los fans lucharon por procesar los informes contradictorios, mientras las estaciones de televisión y radio intentaban confirmar los detalles.
Cuando se hizo pública la lista final de víctimas mortales y sobrevivientes, se confirmó la devastadora pérdida de miembros clave de la banda, al tiempo que se destacaba la estrecha supervivencia de otros. La noticia provocó una inmediata expresión de dolor. Los fans de todo el país celebraron vigilias y escucharon la música de la banda como una forma de llorar. El accidente se convirtió no solo en una historia sobre una banda, sino en un símbolo de lo rápido que el éxito y la vida podían ser arrebatados. En todo el mundo del rock, artistas y compañeros músicos expresaron su tristeza, reconociéndolo profundamente que Lynyrd Skynyrd había influenciado el género. Apenas 3 días antes del accidente, Lynyrd Skynyrd había lanzado su álbum, Street Survivors. El momento le dio al álbum un significado casi inquietante. Después del accidente, las ventas de los discos se dispararon cuando los fans recurrieron a la música en busca de consuelo. La portada, que originalmente mostraba a la banda rodeada de llamas, se cambió rápidamente por respeto a los que habían fallecido. El éxito del álbum se convirtió tanto en un tributo al talento de la banda como en un recordatorio de la tragedia. Mantuvo viva su música durante un tiempo en que muchos fans estaban luchando con el dolor. Mientras los fans lloraban públicamente, las familias de las víctimas se enfrentaban al dolor privado. La pérdida de Ronnie Van Sant, Steve Gaines y Cassie Gaines devastó a sus seres queridos. Los funerales fueron atendidos por un gran número de personas, lo que refleja lo mucho que la banda había significado para el público, así como para aquellos cercanos a ellos. Para los sobrevivientes, la recuperación fue larga y dolorosa. Las lesiones tardaron meses o años en curarse, y las cicatrices emocionales duraron aún más. La experiencia compartida del accidente creó un vínculo permanente entre ellos, pero también los dejó con recuerdos que eran difíciles de llevar. El rescate y sus secuelas marcaron un punto de inflexión en la historia del rock. El accidente truncó las carreras de músicos talentosos y cambió el futuro de Lynyrd Skynyrd para siempre. Los sobrevivientes continuaron tocando música en años posteriores, pero la sombra de la tragedia siempre permaneció. Los esfuerzos para buscar ayuda, la valentía de Pyle y el difícil rescate se convirtieron en parte del legado de la banda. Entonces, ¿qué tiene que decir Artemis Pyle sobre este trágico accidente, después de permanecer en silencio durante tantos años? Además, ¿cuánto trabaja para mantener vivo el legado de la banda? Artemis Pyle revela la historia no contada de Lynyrd Skynyrd. A los 77 años, Artemis Pyle ha vivido con recuerdos que moldearon no solo su propia vida, sino también la historia del Southern Rock en sí. El accidente de octubre de 1977 nunca se desvaneció de su mente. Y cuando eligió hablar de ello, en años posteriores, sus palabras llevaron el peso de décadas de reflexión. Su visión de esa noche permaneció clara. Para él, lo que sucedió no fue el destino, pues fue el resultado de errores que podrían haberse evitado. A menudo volvía a la forma en que los pilotos manejaron el vuelo, los problemas con la gestión del combustible, las advertencias que se pasaron por alto y el fracaso para corregir los errores a tiempo se convirtieron en el centro de su explicación. Creía que si esas advertencias se hubieran abordado adecuadamente, el desastre no se habría desarrollado de la forma en que lo hizo. Sus palabras cortaron cualquier intento de describir el accidente como destino o mala suerte. Para Pyle, fue un error humano. Y eso era algo que llevaba consigo todos los días de su vida. En sus reflexiones, una imagen destacaba más que otras. Recordó a Ronnie Van Sant,
el cantante principal de la banda, sentado con calma como si ya supiera lo que iba a pasar. Esa sensación de calma inquietante, justo antes de que el avión se estrellara, permaneció fija en la memoria de Pile. No era pánico, ni miedo, sino casi aceptación. Para Pil, esa imagen era inquietante. La describió no como una profecía, sino como un momento extraño e inolvidable que hizo que el accidente fuera aún más doloroso de recordar. El costo personal para él, después de sobrevivir, fue alto. Vivió con huesos rotos. Pero aún más dañino fue la culpa de alejarse vivo, cuando tantos amigos no lo hicieron. La culpa del sobreviviente moldeó la forma en que la gente lo veía y la forma en que él se veía a sí mismo. También enfrentó críticas públicas cuando diferentes voces contaron diferentes versiones de la historia y algunos lo acusaron de usar la tragedia para permanecer en el centro de atención. Aún así, a pesar de todo eso, desarrolló resiliencia. Sabía que su papel no era solo sobrevivir, sino mantener viva la historia y el legado. En el centro de sus palabras finales sobre el asunto había un mensaje sobre el recuerdo. Para él, honrar a los caídos era el deber más importante. Quería que las generaciones futuras supieran qué tipo de personas eran realmente Ronnie Van Sant, Steve Gaines, Cassie Gaines y otros. Quería que su música siguiera viva. Y quería que se recordaran las lecciones del accidente para que nadie olvidara el costo de los errores que se habían cometido. Los años posteriores a la tragedia también estuvieron marcados por largas batallas legales. Estas disputas involucraron el uso del nombre de la banda, la imagen del grupo e incluso el derecho a contar la historia de lo que sucedió. Pile se encontró en medio de estas luchas, a veces separado de los miembros restantes de la banda. Para él, la lucha era sobre la verdad y la propiedad, pero para otros se trataba de proteger la marca de la banda. Los tribunales estuvieron involucrados muchas veces, y esos conflictos se extendieron a lo largo de décadas. Una de las controversias más acaloradas se produjo cuando Pile decidió crear una película independiente sobre el accidente. Su objetivo era mostrar su versión de los acontecimientos, pero provocó una fuerte oposición. Las familias de los que habían fallecido, junto con otros sobrevivientes, cuestionaron si su película era respetuosa o necesaria. Los bloqueos legales incluso retrasaron el lanzamiento, ya que los desacuerdos sobre los derechos de narración volvieron a los tribunales. La tensión reveló lo sensible que seguía siendo el recuerdo de esa noche, incluso muchos años después. Diferentes sobrevivientes y familias tenían sus propias perspectivas. Algunos querían que la historia se contara solo de ciertas maneras, mientras que otros creían que nadie podía ser dueño de la verdad de lo que sucedió. La elección de Pile de contarlo con su propia voz mostró su determinación de preservar lo que recordaba, pero también expuso la profunda división sobre cómo se debía registrar la historia. Estas diferencias nunca desaparecieron por completo y continuaron ensombreciendo el legado del grupo. Incluso con el conflicto, Pile nunca dejó de tocar música. Llevó las canciones de Lynyrd Skynyrd a actuaciones de tributo, a menudo volviendo a contar la historia de la banda en el proceso. Para él, la música y la memoria estaban unidas. Cada golpe de batería llevaba tanto celebración como tristeza. Al mantener vivas las canciones, sintió que también mantenía vivos a sus amigos. Su compromiso no se trataba solo de la actuación, sino de la educación. Quería que las audiencias más jóvenes supieran de dónde venían las canciones, lo que la banda había soportado y por qué su historia importaba.
Cuando llegó a los 77 años, sus reflexiones fueron tanto pesadas como esperanzadoras. Pesadas porque el dolor del accidente nunca lo dejó. Esperanzadoras porque había logrado convertir ese dolor en una misión de por vida. Su última palabra no fue solo sobre el desastre, sino sobre el amor, el recuerdo y la responsabilidad. Aceptó su papel como el que llevó la historia adelante, sin importar cuán difícil fuera esa carga. A través de la música, las peleas legales, la controversia y la memoria pública, Artemis Pyle se erigió como un recordatorio viviente de una noche que cambió la historia del rock para siempre. ¿Qué piensas de la confesión de Artemis Pyle a los 77 años? ¿Crees que si ese avión se hubiera estudiado adecuadamente, se habría evitado el accidente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias emocionantes sobre tus bandas favoritas.